الله أكبر الله أكبر. Ahora, la historia de Moisés empieza en Egipto y recordemos que el pueblo de Israel estaba, según la historia bíblica, sometido a la voluntad del faraón. Y el faraón no tenía ni la menor intención de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Se supone que Moisés, dice la Biblia y también lo dice el Corán, los dos libros atestiguan que Moisés contra todo pronóstico, a través de milagros y a través de proezas sobrenaturales, hace que el faraón libere o deje ir a las hijas de Israel de Egipto y además sucumbe ahogado en el Mar Rojo. Entonces, los judíos esperaban, dentro de su escatología o dentro de sus profecías, que iba a venir un profeta o un ser parecido a Moisés, que iba a hacer más o menos estas proezas. O sea, el Mesías esperado por el judaísmo era un Mesías que iba a hacer proezas tan milagrosas como la que hace Moisés en Egipto. Ellos todavía están esperando a este Mesías. Para ellos, este Mesías no ha venido todavía y en algún momento va a venir. Va a reconstruir el templo, que fue destruido en el año 70 por los romanos, y va a fundar el reino de Dios sobre la tierra. Como ellos no creen que Jesús sea este rey, ni sea el Mesías, y es evidente por qué no lo creen, porque Jesús no cumplió estas características. O sea, Jesús no venció a los enemigos, Jesús no reinó sobre Israel, Jesús no construyó una casa o un templo donde la gente se sometiera, Jesús no trajo a las tribus dispersas de Israel, y Jesús evidentemente no hizo que toda la gente se sometiera a este Dios, sino que Jesús, desde la perspectiva del judaísmo, es una persona fracasada o un Mesías fracasado, como alrededor de una docena de Mesías que se presentaron en Israel entre el siglo I y el siglo II. Cuando uno le pregunta a un judío, por ejemplo, miren, ¿ustedes por qué no creen que Jesús es el Mesías? Ellos contestan simple y sencillamente porque fracasó. Fue humillado y muerto por los enemigos de la manera más ignominiosa que puede haber, que es morir en un madero o morir en la cruz. Según la misma ley judía, Deuteronomio 21, el que es colgado es maldito. Entonces, desde la perspectiva judía, Jesús no cumplió estas características para ser ese rey que estaban esperando. Entonces, desde la perspectiva judía, si yo fuera judía, tendría que creer que Dios ha estado en silencio en alrededor de 2700 años. Ok, uno tiene cuando ve este argumento que analizar, ¿para qué? ¿Para qué Muhammad, la paz sea con él, querría inventar una religión? Y sucede, hay gente que se inventa religiones. O sea, hay gente que viene y dice que ve visiones o que se le apareció a alguien y se autodenomina profeta. Porque esto está claro en la historia. Pero ¿qué sucede? ¿Y cuál es el problema de esto? La cuestión es que Muhammad, la paz sea con él, vivía en un ambiente politeísta. Fíjense primero, la península arábiga del siglo VII, primero era casi en su totalidad analfabeta. Casi en su totalidad analfabeta. Era raro la persona que podía leer y escribir. Segundo, era nómada. Tercero, era tribal. Y cuarto, era animista. Ellos no conocían a Jesús, ni conocían a Moisés. Ellos conocían a los dioses de la Kaaba o los ídolos de la Kaaba, que eran alrededor de 360 ídolos. Adoraban a la luna, adoraban al sol. Así que para ellos Jesús, Moisés, las cosas bíblicas eran ajenos. Había una minoría de judíos en la Meca, bien chiquita, una minoría de cristianos nestorianos en la Meca, bien chiquita, y algunas tribus judías en el lado de Medina, entre 800 y 900 kilómetros de la Meca. Pero si yo me voy a inventar una religión, me voy a inventar una religión más o menos parecida a lo que tengo alrededor, que es lo que ha sucedido con los que se inventan religiones.
O sea, los que se inventan religiones dicen que ellos son Jesús resucitado, cuando los países son cristianos. O sea, si alguien aquí se inventa, por ejemplo, que él es Buda resucitado, ¿quién le va a hacer caso? Pues, si ¿cuál es el porcentaje de budistas que hay en El Salvador? O si alguien viene y dice que él es Shiva resucitado, ¿quién diablos le interesa que es Shiva? Pues, si alguien se inventa una religión en el ambiente cristiano, tiene que hablar de cristianismo. Y es lo que se pasa con algunos pastores que dicen que en la noche hablan con Jesús y que Jesús se les apareció. Porque esa es la manera de convencer a la gente. Entonces el profeta Muhammad la pasa con él para qué se va a inventar una religión parecida al cristianismo o al judaísmo en un ambiente que eso era completamente desconocido. De hecho, el Corán le dice al profeta Muhammad, tú no conocías estos nombres. Cuando hablan de María o de Jesús, no conocían ustedes estos nombres. ¿De acuerdo? Porque no, ellos no tenían conocimiento. La otra cuestión es que no habían Biblias en árabe en el siglo VI y VII, ustedes lo pueden buscar en la historia. Así que el profeta Muhammad haya ido a leer la Biblia no tiene sentido porque el único idioma que hablaba era el árabe. Y no había Biblias en árabe en ese momento. Solamente habían Biblias en latín y en griego. Y el profeta no tenemos conocimiento de que hablara una pepa ni de griego ni de latín. Pero el Corán en las revelaciones empieza a hablar de estos nombres raros para ellos. Para los árabes era raro oír la Torá, o para los árabes era raro oír el Evangelio. ¿Qué es eso? Cuando algunos compañeros del profeta huyen en la persecución de estos politeístas y se van a Abisinia, y el rey los llama a una audiencia y ellos empiezan a hablar de Jesús y María, el rey, que era cristiano, abisinio, se extraña y les pregunta, ¿quién les enseñó a ustedes esos nombres? ¿Cómo conocen ustedes a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo conocen a María? Y ellos le dicen, son nombres del Corán. ¿De acuerdo? Así que la idea de que el profeta Muhammad se haya inventado una religión y un libro cae por su peso. Fuera de que no sé cómo es que tuvo éxito entonces si la gente de la Meca no creía en lo absoluto en estos nombres. Ahora, el versículo 2 del Corán, capítulo 89, hablando de los pocos judíos y cristianos que habían ahí, que el profeta dice, a estos me los voy a convencer más rápido de que crean, porque se supone que ellos sí creen en estos nombres que aparecen en el Corán. Entonces, la sura 2, versículo 89 dice, y cuando le llegó el libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en la Torá, a pesar que antes oraban para que llegara el profeta que los guiase a la victoria contra los incrédulos, cuando se les presentó Muhammad, la pasada con él, lo reconocieron, pero como no era judío, no creyeron en él. Que la maldición caiga sobre los que niegan la verdad. Nosotros tenemos experiencia estudiando la Biblia que los escribas cambian las letras, cambian los versículos para que los versículos peguen con los que ellos quieren decir. Nosotros tenemos evidencia que hay gente que cambia la Biblia a su conveniencia para que los versículos digan lo que yo quiero decir. ¿Y quién dice eso? Porque alguien me puede decir, ¿y usted quién le ha dicho eso? Pues la misma Biblia lo dice. Podemos leer ahí Jeremías capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Cómo dirán, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente he aquí que la pluma engañosa de los escribas la ha convertido en engaño. Ok, Jeremías está diciendo que la Torá, la ley, fue cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jeremías y dentro de la misma Biblia. Nosotros tenemos noticias de que la Biblia ha sido increíblemente manipulada para que los versos digan lo que yo quiero decir, y es un problema porque no tenemos los originales para confrontar. O sea, no podemos ir a los libros originales en hebreo antiguo para ir a ver qué es lo que decía el original, a ver si el escriba cambió. No tenemos eso. Se supone que los libros de la ley fueron escritos 1300 años antes de Cristo, pero los libros más viejos que tenemos, o los manuscritos más viejos que tenemos, son entre el 300 y 400 antes de Cristo. Entonces hay una diferencia de casi 800 años entre cuando se escribieron los libros y los manuscritos más antiguos. Entonces tenemos, claro,
y eso lo vamos a ver en la charla del siguiente miércoles, porque si no me va a ir el tiempo, de muchos cambios que se han hecho en la Biblia. Entonces podemos entender que algunas profecías, ellos intentaron cambiarlas para que pegaran con que tenían que ser del lado judío. O sea, si no eras judío, vos podés tener todas las características de este rey y de este siervo de Dios que va a reinar sobre la tierra. Pero si no sos judío, no le pegas. Entonces el Corán dice, lo reconocieron al profeta Muhammad, los judíos, esa minoría judía que vivía en Medina, que este era el profeta prometido. Pero como no era judío, no creyeron en él. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio, que es donde se promete este profeta, que en el tiempo de Jesús todavía lo estaban esperando. Si nos vamos a Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo del 18 al 19, dice lo siguiente. Un profeta, está hablando Dios, le levantaré de en medio de sus parientes. Profeta, les levantaré de en medio de sus parientes, como tú. Dios está hablando con Moisés, como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y pondré mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ok? Aquí hay dos cosas que son, o tres cosas que son básicas para mí. Primero, que dice entre tus parientes. Le está diciendo a los hijos de Israel. Entre tus parientes. Otras traducciones dicen entre tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de los israelitas? ¿Quiénes son los parientes de los israelitas? Pues los ismaelitas. De un hijo de Abraham que es Ismael vienen los ismaelitas, y de un hijo que es Isaac vienen los israelitas. Uno, de tus parientes, no dentro de los judíos, sino que de entre tus parientes. Dos, Dios le dice como tú a Moisés, como tú. ¿Qué significa? Parecido a ti, con las características tuyas. Tercero, yo pondré mis palabras en su boca. Tercero, yo pondré mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que oyere. Cuarto. Y quinto, el que no crea en las palabras de él, que traerá en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ok. Deuteronomio 18:18 dice que va a venir un profeta de entre los hermanos de los israelitas que va a hablar todo lo que oyere y que Dios pondrá las palabras en su boca y que además va a ser como Moisés. Entonces uno viene y dice, ¿quién es este profeta? ¿Quién es este profeta? Los cristianos dicen que es Jesús. ¿De acuerdo? Incluso Mateo hace referencia a Deuteronomio 18:18. Y los cristianos dicen es Jesús. Es un poco complicado porque los cristianos no creen que Jesús es un profeta. De hecho, creen que es el Hijo de Dios. No creen que es un profeta. Pero sin embargo, utilizan este verso para decir que es Jesús. Tampoco tenemos en que Dios puso las palabras de Dios en la boca de Jesús. Ni tampoco tenemos que se parecía a Moisés. De hecho, la razón por que los judíos descartan a Jesús es porque no se parece a Moisés. Porque Moisés tuvo éxito con el faraón. Porque Moisés trajo milagros que vencieron al amo del mundo en ese momento. Porque contra todo pronóstico vencieron a los enemigos. Porque Moisés nunca fue humillado y fue protegido. La razón por la que los judíos descartan a Jesús es porque no cumplió estas características. Ahora, si nosotros hablamos de otro profeta que haya sido como Moisés, o sea, un profeta parecido a Moisés, dentro de Israel, vamos a encontrar que no hay ninguno. De hecho, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10 dice, después de la muerte de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Dios cara a cara. Nunca más se volvió a levantar un profeta como Moisés en Israel. Ahora, la gente viene y no sabe cómo el Islam crece en la península arábiga, ni en el mundo. No sabe esto. O sea, la gente, por ejemplo, no sabe, en general, en estas tierras, por qué somos 2.000 millones de musulmanes en él. Cuando hacen las estadísticas, los cristianos salen 500 millones más que los musulmanes.
En el mundo hay 2.000 millones de musulmanes y hay 2.500 millones de cristianos. Pero ahí están revueltos todos los cristianos. O sea, 900 millones de protestantes, ¿ah? Y 1.100 millones de ¿cómo se llama? Perdón, 1.600 millones de un revoltijo. Católicos, ortodoxos, maronitas, coptos. Pero somos 2.000 millones de musulmanes. ¿Cómo? La otra cuestión es que la gente no sabe que solamente el 23% son árabes. Porque la gente automáticamente, musulmán igual a árabe. Un árabe musulmán, ahí viene un musulmán. Cuando los árabes en el mundo apenas llegan a 500 millones. Entonces, ¿de qué raza son nosotros? Millones de musulmanes. Y entonces ahí tenemos un montón de razas. Y un montón de países que no son de raza árabe, que son musulmanes, como Pakistán, la India, Turquía, Indonesia, Malasia. ¿Ya? Hay musulmanes en Rusia, musulmanes en Afganistán, en Kayikistán, en Tayikistán. ¿Ah? Y hay musulmanes en América Latina, hay salvadoreños que son musulmanes de cepa pura, pipiles, mayas, mestizos, ¿ah? De todas las razas musulmanes. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo la gente se convirtió al Islam? Y lo más importante de todo es que eran unos descalzos, nómadas del desierto y letrados. ¿Cómo es que esa gente que vivía en la península arábiga y que tenía al imperio sasánida del lado derecho, los persas, con Corroes, y a Roma del otro lado, cómo es que logró conquistar a Roma y conquistar a Persia? ¿Cómo esos nómadas que los romanos se reían de ellos lograron doblegar a Roma y a Persia? Y a conquistar, por ejemplo, Constantinopla, Rodas, Bulgaria, España, la India, y llegaran hasta las puertas de China. ¿Y cómo es que se instauró un reino musulmán que dominaba el mundo entero? El mundo entero. Bueno, los europeos llegaban a estudiar al imperio, al reino de Dios musulmán. Tenían que aprender árabe los doctores para poder estudiar medicina. ¿Cómo es que esos nómadas lograron conquistar al mundo? O sea, para el que sabe de la historia, se da cuenta que Mohammed, la paz sea con él, era como Moisés. Logró doblegar a los dos emperadores más grandes del mundo, al persa y al romano. Los musulmanes llegaron a Constantinopla, la sitiaron y la conquistaron, es Estambul. ¿Cómo hicieron eso? Para nosotros los musulmanes que sabemos de historia, recordamos los milagros de Moisés en Egipto. Para nosotros ese reino de Dios se cumplió con el Islam. Bueno, templo judío no hay. De hecho, los judíos quieren construir su tercer templo, que fue destruido en el 586 por Nabucodonosor y en el 70 después de Cristo por Tito. Y entonces quieren hacer el tercer templo. ¿Saben por qué no pueden hacerlo? ¿Saben por qué? Porque construir un templo con la plata que tiene Israel es fácil. ¿Saben por qué no pueden? Porque hay 3 mezquitas ahí, en la explanada del templo. Donde estaba el templo de Salomón está la mezquita de la cúpula de la roca. Por más poderío que no tienen poder para tocar esa mezquita. Porque se les vienen 2.500 millones de musulmanes, 2.000 millones de musulmanes enardecidos. Ok, pero la Meca, que es la casa sagrada, que es el nuevo templo de Dios, esa casa que en la profecía está que va a ser construida y que va a iluminar a las naciones, pululan 4 millones de musulmanes en la peregrinación. Todos poniendo la frente sobre el suelo. O sea, ese reino está configurado. Pero para eso hay que quitarse de la cabeza que tiene que ser judío. Y decir es monoteísta. Porque ¿a quién se adora en la Meca? Al Dios de Abraham, pues. Al Dios de Moisés. Al Dios de Jesús. No se adora a la luna. Como dicen unos evangélicos que los musulmanes adoramos a la luna.
Allá se adora al Dios de Abraham, al de Moisés, al de Jacob, al de Ismael, al de Isaac, al de Jesús, al de Muhammad. La paz sea con todos ellos. Entonces este reino se configuró. Ahora, volviendo a lo de las profecías, que ya me emocioné. En Isaías, capítulo 21, del versículo 13 al 17, dice lo siguiente. Por cierto, se llama Oráculo sobre Arabia. Oráculo sobre Arabia. Y dice: entre las malas del estepa pernoctáis, caravanas de Dedán, id al encuentro del sediento a llevarle agua. Habitantes del país de Tema, para darle pan. Salid al encuentro del fugitivo. ¿Quién es el fugitivo? ¿Quién es? ¿Quién es el fugitivo? Chejes. ¿Quién es el fugitivo? El fugitivo es aquel que huye. ¿Y a dónde queda el país de Tema? Cerca de Medina. ¿Quién es el fugitivo? Viene y dice: salgan al encuentro del sediento, del que tiene sed. Tráiganle agua, habitantes del país de Tema, para darle pan. Salid al encuentro del fugitivo. Pues de las espadas va huyendo. Pues de las espadas va huyendo. De las espadas afiladas. De los arcos entrezados. Del encarnecimiento del combate. Si así me ha hablado el Señor, dentro de un año como el del jornalero, habrá desaparecido todo el esplendor de Cedar. Y lo que quede del número de los valientes arqueros de Cedar no será casi nada, porque Dios ha hablado. Ok, ¿quién es Cedar? Cedar es uno de los hijos de Ismael, el más importante de la tribu de Ismael. Y de Cedar viene el profeta Muhammad, la paz sea con él. De hecho, como Cedar era uno de los hijos más importantes, a toda la gente que vivía en Arabia, que en ese momento no era saudita, sino que solo Arabia, de la península, se les llamaba los de Cedar. Y nosotros tenemos en la biografía del profeta historias... Cedar, no cancelar. Historias sobre el profeta huyendo de la Meca a Medina, de los incrédulos que le querían matar. Y tenemos también una historia de unos arqueros en la batalla de Uhud, y de arqueros también en la batalla de Badr. Si nosotros agarramos esta profecía de Isaías, nos damos cuenta que el decir Arabia y hablar Cedar y hablar el país de Temá está hablando del profeta Muhammad. La paz sea con él. Que va a venir del lado de los árabes, que se une y se configura con el 18:18 de Deuteronomio, que también le habla a un profeta de entre los parientes. Ahora, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento y ya se me fue el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. ¿Comentario? الله أكبر الله